Estimada profesora, buenas noches. A continuación presento el examen de la asignatura de gestión del talento, en donde me focalizo en el caso del mío Eduardo para plantear una mejora respecto al conflicto que se expone en la situación eje. Es importante señalar que el examen da cuenta de un problema y este problema, en base a la bibliografía, se buscará una solución. En primer lugar, es importante determinar el marco de acción en el cual se plantea la situación foco. Por un lado, tenemos una empresa de telecomunicaciones que ha pasado, que lleva un año con pérdidas económicas. Dentro de esta empresa está Eduardo, quien recibe una información respecto a su jefatura. En esa información se plantea que lo más probable es que si no se mejora el tema económico de la organización, se procederá al recorte de sueldo y eventualmente al despido. Esta situación genera inestabilidad en Eduardo, quien transmite esta situación al personal y producto de ello se genera una reunión para posteriormente presentar algunas proposiciones al equipo directivo y de esa manera solucionar esta dificultad que está presentando el personal. En el ámbito comunicativo podemos hablar que eh, toda comunicación presenta distintos niveles. Si bien hay un intercambio de información, si bien hay un intercambio entre roles, por un lado un emisor, por otro lado un receptor, si bien hay retroalimentación, también hay posiciones, hay interacción simbólica, hay intercambio de sentidos. Y un aspecto comunicacional básico tiene que ver precisamente de qué manera entendemos que la comunicación no solo es información, no solo es interacción entre un emisor y un receptor e intercambio de posiciones, sino que es intercambio de sentidos. Por lo tanto, entre Eduardo y la jefatura se da también una comunicación simbólica, una comunicación intersubjetiva, en donde se ve en el fondo la presentación de dos posiciones. Una referida a la gestión organizacional y otra referida al nivel de el trabajador dentro de la organización. Dentro de esta comunicación podemos percibir, por cierto, algunas barreras comunicacionales que tienen que ver con la percepción selectiva. Eh, el personaje mencionado interpreta esta situación de eventual despido y recorte de sueldo desde la percepción de un trabajador, de un asalariado, con toda la inquietud de que esto significa, y el ejecutivo plantea el tema desde el punto de vista de la gestión financiera, de la gestión económica y sustentabilidad de la empresa. Por lo tanto, hay una percepción selectiva y también hay una situación del lenguaje y el sentido en el contexto que obviamente Eduardo interpreta la situación de una manera y el ejecutivo también lo hace de otra. Dentro de ello también aparece un sistema comunicacional formal, que es el que uno infiere que debiese darse dentro de una organización, en donde comunicaciones tan sensibles como esta se transmite a través de los canales formales, pero también identificamos una comunicación informal centrada en el rumor. De hecho, el jefe transmite de forma informal el tema a Eduardo. Eduardo no lo mantiene dentro del ámbito personal ni estructuralmente privado, por el contrario, transmite la información que le ha entregado la jefatura directa. Y de ahí se genera el conflicto en el sentido que hay una percepción diferente del fenómeno que está afectando a la organización. Ese es el marco general. Ahora, dentro del proceso de negociación, se plantea como fórmula de acercamiento a la situación planteada una etapa de preparación y planeación. Es decir, lo primero que hay que hacer es prepararse para intervenir este conflicto que se genera en partes diferentes dentro de esta esfera organizacional. Por un lado, la gestión presenta una mirada del fenómeno que va bien económica, financiera, de punto de equilibrio del desarrollo de la organización, y Eduardo, que presenta una mirada más bien de que trabaja para la empresa y que obviamente busca su beneficio remuneracional en términos como se había acordado desde el origen del giro. Por lo tanto, la preparación indica diagnosticar muy bien las posiciones, tener una mirada integral del fenómeno que se está presentando, manejar datos, estadísticas,
elementos contextuales interpretativos de todas las partes, por lo tanto la mirada es multipartita, y de ese proceso se genera una planificación que permita abordar el problema de forma fundada. Luego de preparar y planear este proceso de negociaciones, por este proceso de intervención del conflicto, en donde se plantea una situación integral, en donde las dos partes deben sentirse como beneficiadas de la conversación que se lleva a cabo, del proceso conversacional que se desarrolla entre las partes. Viene por etapa de definición de reglas, en donde obviamente se debe plantear la necesidad de que haya, de que la conversación esté representada por los distintos sectores de la organización, en donde cada representante ejerce un liderazgo de tipo conversacional, de tipo democrático, de tipo distribuido, en donde pueden establecerse los puntos de vista que son relevantes y en donde existe una capacidad de escucha, de diálogo, de proposición, pero también de desprendimiento, por cuanto en la negociación obviamente se gana, pero también se gana en el contexto del diálogo. Después viene una etapa de aclaración y justificación en donde entran todas las partes a definir qué se entiende por cada uno del argumento presentado, en donde se presentan fundamentos, en donde se definen tópicos de acercamiento y tópicos de desencuentro, para finalmente identificar los tópicos de acercamiento que permita identificar oportunidades de mejora. Dentro de ello está el tema de un buen análisis estratégico de la organización en base al diagnóstico, identificación de fortalezas relevantes y debilidades y sobre todo oportunidades de mejora, identificación de procesos de reclutamiento, de selección de personal, de acompañamiento e inducción que le permita responder a los nuevos desafíos, procesos de incentivo al personal, procesos de, de definición comunicativa, de relevancia comunicativa, de optimización de los canales comunicativos para evitar problemas detectados en la generación de conflictos, además de generar toda una carta GAN que permita definir etapas relevantes para el desarrollo de la solución. Por último, la evaluación de lo que se está llevando a cabo, el monitoreo sistemático también es relevante. Obviamente, la elaboración de una política de remuneraciones acorde a las redes de la organización, una política de interacción comunicativa que permita agilizar y comprender mejor la, los procesos llevados a cabo dentro de la organización, lo que permita, por ejemplo, entender que a lo mejor la proposición del equipo que está disconforme es buena, pero no la forma como se transmite la información dentro de la organización, además es una información sensible. Finalmente llegamos a otra etapa que es la toma de acuerdos, en donde, como decíamos delante, hay concilio, hay desencuentros que terminan en concilio, y ese concilio obviamente tiene que ver con estrategia de proposición de mejora, pero también de desprendimiento, por cuanto ninguna parte va a conseguir plenamente lo que requiere, eh, sin, a través de una estrategia que se llama bien conversacional y no de impuesta. Y el tema del cierre de implementación tiene que ver de qué manera con la propuesta lograda, con la toma de acuerdo de manera multipartita, se llega finalmente a cabo un plan o en base a una carta gana, en base a un proceso de mejora importante, en donde intervienen estrategias técnicas de mediación, por ejemplo, la tormenta de idea, el momento de plantear ideas de mejora, que le permita finalmente generar una implementación óptima de los puestos. El, para finalizar, es importante establecer que el conflicto es inevitable en cualquier organización y por lo tanto hay que estar preparado para conducirlo de una forma fundada y organizada. Y de esa manera entregar, ver en el conflicto una oportunidad para crecer organizacionalmente, una oportunidad para ver el futuro posible ante el desafío de generar plus, generar sustento y fundamento a la organización del futuro. Con esto termino, estimada profesora. Buenas noches.